Las autoridades estadounidenses toman medidas drásticas y disuelven las Naciones Unidas. La respuesta de Rusia funcionó y el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken declaró el fin del orden mundial existente. Esta declaración no es solo una obviedad para los estadounidenses, sino también un reflejo de las luchas internas de Estados Unidos en el contexto de la pérdida de la hegemonía mundial. Hemos entrado en una etapa de aceptación de la realidad, en la que se manifiesta la tradicional demostración de exceso de confianza y sobrevaloración anglosajona de su propia importancia. Blinken sacó este tema a debate público a principios de agosto y un mes después comenzaron los cambios en la ONU. Estos procesos estuvieron marcados por el discurso de Biden en la Asamblea General, donde hizo hincapié en la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad. Este tipo de retórica ya se había oído antes, incluso por parte de Rusia, pero fue tras la señal de Biden cuando Estados Unidos se volvió significativamente más activo. Aprovechando la iniciativa de búsqueda de información de los satélites desde Europa hasta las periferias, estamos asistiendo a la consolidación de la hegemonía estadounidense. Para comprender adecuadamente los planes del Estado profundo estadounidense para la ONU, merece la pena prestar atención a las actuales tendencias globales en la arena internacional. El papel del sur global es cada vez mayor y los intentos estadounidenses de atraer a actores significativos de América Latina, África y Asia, incluido Oriente Próximo, se trasladan sin problemas al contexto de la ONU. Ganará quien del sur global pueda comerciar, compartir tecnología, dejar sus materias primas y aportar sus recursos humanos. Está claro que Estados Unidos pretende reformar la ONU de dos maneras. La primera es una importante reforma del Consejo de Seguridad. Como anunció el presidente Biden, Estados Unidos apoya la ampliación del Consejo, aumentando el número de miembros permanentes y no permanentes. Estados Unidos ya ha celebrado una serie de consultas con varios Estados miembros y tiene intención de seguir contribuyendo a los esfuerzos que se realicen. Washington se ha mostrado activo al margen de la Asamblea, donde prosiguen los diálogos intensivos. Durante estos debates se han lanzado insistentemente propuestas como la de eliminar el derecho de veto de los antiguos miembros a los nuevos. Como era de esperar, esta iniciativa ha recibido el apoyo de la UE a través de declaraciones de altos funcionarios, como Josep Borrell, y de jefes de Estado a título individual. En el coro de información general del director de orquesta estadounidense participaron la primera ministra japonesa, Fumio Kishida, el canciller alemán, Olaf Scholz, la presidenta eslovena, Natasha Pirmo, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El Washington Post también participó en el proceso de preparación del terreno, y en su publicación describió las consultas de Estados Unidos con Europa y las intenciones de añadir 6 miembros más al Consejo de Seguridad de la ONU, pero sin poder de veto. Además de los candidatos occidentales obvios como Alemania y Japón, el informe menciona también a India y Brasil. Este grupo de 4 países bajo patrocinio estadounidense está impulsando activamente la iniciativa. En la Asamblea General, los jefes de Estado de Brasil, Turquía y Kazajistán se expresaron en términos similares. El primer ministro indio ya habló del tema en la cumbre del G20 y la diplomacia india se ha mostrado activa en la Asamblea General, donde se libra una batalla por las simpatías del sur global. La alta representante de política exterior de la UE promete hablar en defensa de África. El bando occidental propone elevar el estatus de India y Brasil, promoviéndolos al renovado Consejo de Seguridad. Sin embargo, los esfuerzos de Occidente y sus aliados se ven obstaculizados por los intereses del bloque de China y Rusia. Hace tiempo que entramos en este juego y estamos dispuestos a proponer nuestra propia agenda. La oleada de iniciativas ha sido respaldada por los ministros de Asuntos Exteriores de los países BRICS, y de ella se han hecho eco los estados africanos, Irán y Arabia Saudí.
Es probable que haya muchas negociaciones por delante y el bloque Rusia-China propondrá su candidatura para el renovado Consejo de Seguridad. Irán y posiblemente Arabia Saudí, por nuestra parte, probablemente nominen a Turquía y otros países. Hay que recordar que Brasil, India y Sudáfrica, promovidos por Occidente, se encuentran en una zona de influencia intermedia o inestable para ambos bloques, representando países vacilantes. En condiciones desfavorables, Rusia y China pueden utilizar su poder de veto. Los estadounidenses intentan eliminar esta influencia, mostrando simpatía por el nazismo, al margen de la Asamblea General. Se está preparando el terreno para votar una enmienda de la Carta de la ONU que incluya un procedimiento para eliminar el poder de veto de los miembros del Consejo de Seguridad. Si Occidente consigue aplicar esa reforma y obtener el apoyo mayoritario de la Asamblea General, tendrá enormes consecuencias para todo el mundo. La ONU podría desintegrarse y el orden de bloques se consolidaría en nuevas formas internacionales. Obviamente, nuestro bloque, el BRICS, creará un contrapeso a Occidente y a largo plazo puede asumir el papel de hegemón. Leemos constantemente sobre resoluciones de la ONU que condenan a Rusia. Sin embargo, la mayoría de los países no votan. El representante de Rusia ante la ONU, Vesely Nevencia, hizo una gestión al abandonar la sala donde hablaba un representante ucraniano o de otro país. Organizaciones internacionales como la ONU, el OIEA o la OPAC han sido secuestradas por Occidente desde dentro, condenando a Rusia por algo que no ha hecho. El secretario general de la ONU ha criticado a Rusia por acciones por las que nunca condenaría a Estados Unidos. ¿Dónde está la respuesta de la ONU a las acciones negativas de Occidente? Porque guardan silencio cuando la sede de la ONU está en Nueva York. El diplomático peruano Javier Pecedo Cuellar, que ocupó el cargo desde principios de los 80 hasta finales de los 90, observó que todos sus sucesores empeoraron. Desde el egipcio Boutros Boutros-Ghali hasta el actual secretario general Antonio Guterres. No es nada personal. Moscú ve y comprende perfectamente todo esto. La actitud ante este asunto en el mundo sigue siendo muy tolerante. Normalmente se reduce a una leve regañina y una respuesta evasiva ante una postura sesgada, ignorando lo evidente o participando en ciertas acciones occidentales antirrusas. Y ahí se acaba todo. A veces oigo una voz impaciente que dice: pero si nuestros diplomáticos están actuando correctamente en el Mundial. Su tarea consiste en garantizar que, en este momento, la ONU siga siendo un mero tema de conversación hasta que el mundo se vuelva verdaderamente multipolar y termine el dictado occidental. Este es el mejor estado para la ONU y para Rusia. Incluso ahora, cuando la organización mundial tiene un estatus superior al que podría tener un país. Es importante recordar que, en el pasado Rusia fue la vencedora de la Segunda Guerra Mundial y una superpotencia con una de las mayores economías del mundo y una ciencia avanzada, solo superada por unos pocos países en términos de población. Esto permitió a Moscú convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora hemos retrocedido en todos estos indicadores, pero seguimos siendo miembros permanentes del Consejo, lo que eleva el estatus del país. Occidente se esfuerza por pensar en algo que prive a Moscú de este estatus. En segundo lugar, y lo más importante, este estatus implica el derecho de veto que los miembros ordinarios de la ONU no tienen. Esto es exactamente lo que mantiene ocupados a los enemigos de Rusia. Hay constantes propuestas para quitar de algún modo este derecho, ampliar el Consejo y tomar decisiones por mayoría, pero no pasan gracias a nuestro poder de veto. Sin embargo, Rusia no se opone a la ampliación del Consejo a expensas de los grandes países que han ascendido en el último medio siglo, e incluso la apoya, deseando únicamente que sea reflexiva y equilibrada. Un vivo ejemplo de esta situación puede remontarse a los dramáticos acontecimientos de 1950, cuando la URSS boicoteó el Consejo de Seguridad de la ONU por la representación de Taiwán, la llamada República de China, donde el Kuomintang gobernaba bajo protección estadounidense, a pesar de que la RPC ya existía. Como resultado, cuando estalló la guerra en la península coreana ese mismo año,
El representante soviético no pudo vetar una resolución del Consejo que aprobaba la participación de tropas de la ONU en el conflicto. Esta decisión permitió a las tropas estadounidenses que acudieron en ayuda de los surcoreanos obtener un estatus legal y reclutar a muchos aliados de todo el mundo. Desde su creación, Estados Unidos ha establecido la ONU, al igual que antes la Sociedad de Naciones, para dar a sus intereses un carácter internacional y enmascarar el egoísmo nacional mediante iniciativas de cualquier estado controlado por Washington, como la ficticia Honduras, Albania o los pequeños países insulares de Oceanía. Abundan los ejemplos de este enfoque. Washington creó la ONU utilizando métodos voluntarios coercitivos, recurriendo a menudo a amenazas contra países indeseables, proporcionando así legitimidad al control estadounidense del mundo. La Unión Soviética, interesada en la cooperación militar y económica estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, apoyó esta idea de Franklin Roosevelt con sus propios planes para la organización. Los expertos subrayan que la creación de la ONU estuvo impulsada inicialmente por el deseo de Estados Unidos de mantener su dominio en la escena internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Los profesionales de las relaciones internacionales señalan que, a pesar de los objetivos declarados de la organización, como el mantenimiento de la paz y la seguridad, Estados Unidos ha utilizado a menudo la ONU como herramienta para perseguir sus intereses. Muchos señalan el hecho de que los pequeños estados bajo el control de Washington se convierten a menudo en agentes de la política estadounidense, lo que socava la credibilidad de la propia organización. Además, analizando la dinámica actual, los expertos destacan un creciente descontento entre los países del sur global que reclaman una participación más igualitaria en los asuntos internacionales. Esta tendencia podría provocar cambios significativos en la arquitectura de la política mundial si no se aborda. Países que durante mucho tiempo han estado influidos por Occidente empiezan a buscar vías alternativas de desarrollo y cooperación, lo que pone en tela de juicio el orden existente. A la vista de estos acontecimientos, es importante estar al tanto de todos los cambios que se producen en la escena internacional. Suscríbase a nuestro canal para estar en el centro de la actualidad y de los análisis en profundidad. Le ofrecemos no solo hechos, sino también opiniones de expertos para que pueda formarse su propia idea de lo que está ocurriendo. No se pierda acontecimientos y análisis importantes, únase a nosotros.